Dale, gracias. Listo, ahí pueden ver en pantalla ya, ¿cierto? Sí, Ok, entonces como ya lo ve el profe Freddy, ese es el título pues de la presentación. La presentación va a ser en español, sin embargo decidí dejar el título en inglés como para guardar pues el título original. Estas diapositivas salen de mi tesis de grado, entonces como la tesis la hice en inglés, pues no sé, quisimos guardar como el título original. Este es el índice que vamos a seguir. En primer lugar, voy a decir un poco de la nomenclatura que voy a usar a lo largo de todas las diapositivas. Después voy a decir pues como de qué en verdad voy a hablar, de qué es esto, de qué trata y qué objetivos había con el trabajo. En tercer lugar, voy a decir pues como qué metodología de solución encontré, qué se siguió y voy a hacer aquí hincapié en dos puntos, en el modelamiento de los sistemas y pues en el problema de optimización como tal. Y por último, pues daré los resultados que se obtuvieron y las conclusiones. Entonces, empecemos con la nomenclatura. El término que más vamos a ver por todos lados es EV, que significa pues vehículo eléctrico. En el caso de este paper, decidimos yo y mis dos profesores tutores y yo, que el vehículo eléctrico va a ser solo una carga. En otros papers puede ser carga y fuente, pero en el marco de este paper es solo una carga. El otro término importante es PV, que son pues las células fotovoltaicas, que en este caso son una fuente. ESB son las baterías de almacenamiento de energía, que pueden ser al mismo tiempo carga y fuente. PG es la red pues eléctrica, pues sí, la red que todos conocemos. HL es la carga del edificio, es la carga de los apartamentos y es la carga que está asociada con los electrodomésticos. OPF es flujo de potencia óptimo y EMS es sistema del manejo de la energía. Ok, vamos ahora con la descripción del problema y el objetivo. Entonces, se tiene un edificio residencial con las siguientes características. Tiene 5 apartamentos y cada apartamento tiene un vehículo eléctrico. Así hayan varios residentes en un mismo apartamento, solo va a haber un vehículo por apartamento. Se tiene un sistema de almacenamiento de energía y un sistema de generación solar fotovoltaico por todo el edificio. Es decir, no es que cada apartamento tiene sus propios paneles y sus propias baterías, no. El edificio en conjunto tiene en el sótano un sistema de almacenamiento de energía y en el techo del edificio tiene los paneles pues, instalados. El edificio está conectado a la red eléctrica y hay flujos de potencia que son permitidos y otros que no son permitidos entre fuentes y cargas. Por ejemplo, los paneles solares solo pueden ser usados para alimentar o el vehículo eléctrico o las baterías. Si, por ejemplo, no sé, en una hora tenemos una demanda muy alta de electrodomésticos en la casa, aunque haya energía solar, esa energía no podrá ser usada para satisfacer dicha demanda. ¿Por qué? Porque fue la manera en la que se decidió, sí, que se decidió que iban a funcionar las fuentes, por la manera en que quisimos definir los flujos de potencia. Ok, la generación solar y las baterías no están disponibles las 24 horas. Por ejemplo, el sol comienza a salir en Medellín a las 7 de la mañana típicamente. Entonces, desde las 5 de la mañana, que alguien se puede despertar, hasta las 7 no va a tener energía solar para alimentar absolutamente nada. Y en consecuencia no van a haber tampoco tanta energía en las baterías. Pero después hablaremos de eso. Ok, los apartamentos tienen diferente número de residentes. Hay unos que tienen tres, otros cuatro y otros cinco. Y hay tres tipos de usuarios residenciales. El primero es un empleado de tiempo completo. El segundo es una persona que trabaja de manera independiente. Y el tercero es un empleado de medio tiempo. Ok, entonces aquí surgen como dos preguntas grandes, o bueno, surgen muchas preguntas, pero estas dos son las preguntas con las que se encausa el problema y se le da dirección a la investigación. Miremos primero el caso de los vehículos eléctricos. Yo tengo unas horas al día disponibles para cargar el vehículo, pero yo puedo hacer esa carga de una manera diferente. Digamos que quiera cargar 3 horas consecutivas. En la primera hora puedo cargar el 20%, en la segunda el 60%, y luego en la hora 3 me tuve que ir y ya no pude cargar más el vehículo. Pero ¿cómo sé yo que esas 3 horas que elegí fueron las mejores? ¿Cómo sé yo que no pudo haber sido mejor cargar, no sé, en la tarde, o cuando llegué al trabajo, o al mediodía mientras estaba almorzando? Y otra cuestión también importante.
¿Cómo sé yo con qué fuente es mejor cargar el carro eléctrico? Porque ya he mencionado varias veces, los paneles y la batería. Digamos a las 10 de la mañana me da a mí por cargar el carro y digamos no, a esa hora hay sol. Es como hay sol, hay energía solar. Y digamos, eso sí toca como suponerlo, que a esa hora hay energía en las baterías. ¿Con cuál fuente cargo? ¿Cómo hago yo para tomar esa decisión y para asegurarme que es la mejor decisión? Pero entonces ahí surge otra pregunta, ¿la mejor decisión con respecto a qué? Porque también necesitamos como un criterio que nos diga, mm, usar esta fuente es mejor que usar esta fuente. No podemos simplemente aleatoriamente decir, esta es la mejor. Todas esas preguntas que acabo de enunciar se resumen en ¿cuál es la schedule? Pues esa palabra como que es intraducible, me toca ponerla en inglés. Schedule es como un horario, un cronograma de tiempo óptima para cargar los carros eléctricos durante el día. Esa es como la primera pregunta grande de la investigación. La segunda pregunta, concentrémonos ahora en el edificio. Entonces pensemos otra vez en un ejemplo cualquiera, a las 11 de la mañana, o no, mejor dicho, a las 7 de la noche, que se usa tanto la energía en Colombia. Eh, a las 7 de la noche, ¿de dónde saco la energía con la que prendo el televisor en la casa? ¿O de dónde saco la energía con la que funciona la nevera todo el día? Hay muchas fuentes en el sistema. ¿Cuál es la mejor? ¿De dónde es mejor sacar la energía para suplir hora a hora la demanda de todos los apartamentos? Entonces aquí surge la pregunta, ¿cuál es el flujo de potencia óptimo entre fuentes y cargas que minimiza el costo total económico asociado con la factura de energía mensual? Primero, ¿qué es un flujo de potencia? Un flujo de potencia simplemente es una transferencia de energía desde una fuente hasta una carga. Entonces hay varias. Puedo a las 7 de la noche esa demanda suplirla con las baterías. Con sol ya no creo, ya no hay sol. Con la red, puede ser. Y las dos opciones no serán el mismo resultado. Y ahora la segunda parte, que minimiza el costo total económico asociado con la factura de energía mensual. En el primer ejemplo, en la primera perspectiva del carro, mencioné que es importante tener un criterio para poder decidir. El criterio es un costo económico asociado a que algo muy cotidiano, la factura de servicios de la energía. Lo que se busca con esa investigación es ¿cuáles son las mejores fuentes? O mejor dicho, ¿de qué manera puedo configurar yo horariamente en los flujos de potencia entre fuentes y cargas para que a final de mes me cobren menos plata? ¿Y por qué plata? Porque hubo una inversión. Como lo dije en la segunda sección, eh, hay un sistema de generación solar en el techo, hay un sistema de almacenamiento en el sótano. Eso cuesta un dinero. Y esa inversión, pues obviamente se tiene que ver retornada. La manera de retornar esa inversión o de sacarle pues provecho a esas instalaciones es disminuyendo el consumo de la energía de la red. Solo así tendrá sentido como la inversión o el paso que ha dado este edificio de un usuario convencional a un usuario que empieza a generar su propia energía y almacenarla. Listo, con esas dos preguntas, como que ya queda muy claro cuál es el objetivo o los dos objetivos del trabajo. Uno, ¿a qué horas cargo el carro y con qué? Y dos, ¿cómo satisfago todas las demandas y con qué? Listo, pasemos ahora entonces a la metodología de solución. Si se acuerdan ya de ese título largo de las diapositivas, dice Energy Management System, sistema de manejo de la energía. Ese término dice mucho, pero a la vez no dice nada. Entonces yo por eso quise traer como esta definición precisa de Science Direct. Un sistema de manejo de la energía es un sistema automático que recibe datos de mediciones de energía y se los entrega al usuario con gráficas, con, con todo el análisis. Esa es como la definición pues precisa. Entonces, se va a solucionar el problema y se alcanzan los objetivos de la investigación con un sistema de manejo de la energía que encuentre el flujo de potencia óptimo que minimice el costo total económico asociado a la factura de energía mensual. Adicionalmente, se le entrega a los usuarios residenciales una guía con las óptimas horas del día para cargar sus carros eléctricos, así como la cantidad de energía óptima a cargar. Miren que en esos dos párrafos se le da como la solución directa a las dos preguntas que veíamos dos diapositivas antes.
Ok, en ese esquemático, como un poco esquemático de caja negra, ¿qué le entra al sistema de manejo de la energía y qué entrega al sistema? ¿Qué le entra? La carga del edificio. Claro, necesito saber cuánto tengo que generar, cuánta carga hay. Las características de los paneles y de las baterías. Necesito saber a qué hora hay energía solar y cuánto. Y necesito saber cuánto puedo almacenar en las baterías, porque obviamente no puedo almacenar infinitamente. Y hora a hora cuánto hay almacenado, cuánto puedo usar y cuánto no. Nuevamente, eso lo haré más énfasis en ello adelante. Y las características de los carros también. Ellos tienen una capacidad, el- ellos tienen también, pues ellos tienen una capacidad máxima que se cargan un número de horas. Yo necesito saber cuántas horas máximo puedo cargar o cuánto es lo mínimo para que el carro arranque. Y cuando le entrego esas tres informaciones al sistema, él me va a entregar los dos objetivos directamente. La, otra vez como la agenda, sí, digamos la agenda horaria de los carros eléctricos y los flujos de energía óptimos horarios. Es muy importante. Toda esa optimización fue horaria, hora a hora, qué es lo mejor. Porque también se puede hacer y se hace en otros papers que se optimiza 24 horas. Listo. Ese esquemático es muy explicativo de lo que decía en la sección número 2 sobre los flujos permitidos y no permitidos de potencia. Miremos, por ejemplo, empecemos por la parte izquierda, las baterías. Si se acuerdan en la parte de nomenclatura, la batería es el único elemento que puede ser a la vez carga y a la vez fuente. Por eso tenemos pues una flecha bidireccional. Tanto los paneles como la red eléctrica entregan energía al sistema. El carro recibe energía porque es una carga y pues los apartamentos no hay opción, tienen que ser carga. Aquí vuelvo a hacer un poco de énfasis en lo que dije inicialmente, no porque yo definí en ese paper que el carro eléctrico sí, que el carro eléctrico es solo carga, significa que en otro paper no pueda existir que el carro eléctrico sea fuente. Hay papers, los he leído, donde el carro es a la vez fuente y carga. Estos flujos de potencia permitidos y no permitidos fueron definidos personalmente. ¿Con qué criterios? Pues con la ayuda de mis dos tutores, con la literatura que leí y pues un poco con la experiencia de ellos. Listo. La metodología de solución tiene tres partes cruciales. La primera es obtener el basic data, es como la información base para construir el sistema eléctrico. Allí tenemos tres ítems. Primero, información detallada de cargas y fuentes. Miremos, por ejemplo, las cargas. Yo necesito saber cuál es la curva de demanda de los apartamentos, hora a hora, porque yo necesito saber cuánta energía tengo que generar. Si no sé cuánto tengo que generar, no hay sistema, no puedo construir el sistema eléctrico. Entonces, lo primero es, venga, ¿cuánto consumen 5 apartamentos? Y cada apartamento tiene entre 3 y 5 residentes, sabiendo que la curva típica de consumo en Colombia es esta, publicada por XM. Con esos datos que acabo de mencionar, se hizo pues un ajuste de la curva y se encontró la curva de demanda del edificio. Información detallada de fuentes. Por ejemplo, los paneles solares. También se necesita una curva que nos diga hora a hora cuánta energía entrega un panel, cuánto genera. ¿Y eso cómo se sacó en este caso? Pues primero se buscaron los datos de irradiancia media acá en la ciudad de Medellín eh, y se buscó por la curva típica y se ajustó nuevamente. Bueno, entonces miren esos son como los pasos, como las piedras que hay que poner antes de construir todo el sistema. Si no se tiene, por ejemplo, la curva de generación de los paneles, no hay sistema, porque no tengo caracterizada una fuente. Todo lo que cada ítem que esté en el sistema debe tener una caracterización muy específica. Ok, acá segunda viñeta es el modelamiento de las baterías y los carros. Y ustedes pensarán, pero si esas son también cargas y fuentes, ¿por qué lo puso en otro ítem? Porque el modelamiento de esos dos sistemas fue particularmente retador. No sé si alguien alguna vez ha trabajado ya con lo que se llaman, pues sí, baterías. Hacer el modelo de eso no es fácil, es algo muy delicado y existen varios modelos diferentes en la literatura. Entonces, en este paso, me tuve que sentar con mis tutores a decir, bueno, ¿cuál es el modelo que nosotros vamos a tomar? ¿A qué lo vamos a adaptar? ¿Con qué características y por qué esas características? Y los carros eléctricos, pues también.
hubo necesidad como de enmarcar en término carro eléctrico para Medellín, porque no tenía sentido que, por ejemplo, se tomaran datos de, no sé, un Tesla, porque acá nadie tiene Tesla, porque pues la empresa no está en Colombia. Entonces tuve que hacer también una investigación ahí. Por eso los pongo por separado y en la siguiente sección pues lo voy a escribir superficialmente cómo se hicieron esos modelos. Y el precio horario y la energía. La energía cambia su precio hora a hora. Hay momentos en los que la energía es más cara y momentos en los que la energía es más barata. Eso es muy importante para ese estudio. ¿Por qué? Supongamos que a las 10 de la mañana solo tengo dos fuentes disponibles para suplir la demanda de los apartamentos, o la red o las baterías. Y tengamos en la mente cuál es el criterio nuestro para decir esta fuente es mejor que esta otra fuente. ¿Cuánto vale? Ese es el criterio. Entonces, si yo a las 10 de la mañana encuentro que el precio del kilovatio hora de la red es más barato por alguna razón que el precio del kilovatio hora de mis baterías, voy a usar el recurso de la red eléctrica. Pero entonces necesito ese precio hora a hora para poder hacer la comparación. Obviamente, pues no es ideal usar la red, por lo que ya dije anteriormente, una inversión y se quiere, pues de alguna manera, sí, sacar el mayor provecho, pero hay casos en los que no hay más, es la única alternativa y toca usarla. Ok, el segundo paso de la metodología de solución fue encontrar los procesos necesarios para obtener los resultados deseados. Nosotros ya sabemos qué queremos, ya sabemos cuáles son los objetivos y qué nos falta, encontrar las herramientas para llegar a los objetivos, encontrar como, sí, ya tangiblemente qué es lo que se va a hacer, de dónde me voy a sacar la agenda, cómo voy a encontrar los flujos óptimos. Para dar como solución a estas preguntas, hay que tener mm, dos cosas en cuenta que nunca se pueden violar. Número uno, el balance de potencia. En absolutamente todas las horas del día, lo que yo genere debe ser exactamente igual a lo que la carga esté demandando. En una hora no puede ser que, no sé, a las 6 de la tarde a alguien le dio por prender un televisor y no haya una fuente que supla esa energía. Simplemente no puede ser. Y la segunda restricción son las restricciones propias de cargas y fuentes. Como ya lo he mencionado, por ejemplo, el carro eléctrico tiene una capacidad máxima o tiene un número de horas mínimo que debe ser cargado. Yo no puedo como cargarla menos, porque entonces el sistema no es óptimo, no funciona de su manera óptima. Lo mismo las fuentes, si la fuente, una batería de 200 kilovatios hora, no le puedo pedir que entregue más. Ese es como el límite. Y aquí ya vino como pues un poco la decisión respecto al problema de optimización. Obviamente hubo pues que plantear todo el problema, pero además de eso hubo que hacer como un sondeo de, bueno, entre todos los algoritmos de optimización, ¿cuál es el mejor para este problema? Porque existen muchos y todos tienen ventajas y desventajas. Eso hubo también que decidir allí. También en unas diapositivas posteriores hablaré más sobre esto. Y el tercer paso de la metodología de soluciones, ya pues la presentación de resultados, que es la agenda y los flujos óptimos. Listo, hablemos en primer lugar sobre entonces el modelamiento de esos dos ítems como tan, sí, particularmente difíciles. Hablemos primero sobre las baterías. Entonces, para las baterías hay que decir dos cosas. Primero, la profundidad de descarga o el DOD. ¿Qué es la profundidad de descarga? Una batería, si se quiere que dure mucho tiempo, no se puede descargar completamente, ojalá nunca, porque su vida útil depende mucho de los ciclos y de hasta qué límite la lleve yo para descargarla. Entonces se decide normalmente un porcentaje entre 70% y 80% máximo, y el resto como que siempre debe quedar ahí. En este caso decidimos escoger 75%. ¿Qué quiere decir eso? En todo momento, no importa qué pase, las baterías deben tener el 25% de su capacidad nominal. No pueden tener el 20, no pueden tener el 10 y mucho menos pueden tener el 0%. ¿Por qué? Nuevamente para garantizar la vida útil de las baterías. Y la segunda característica muy importante es, esto pues es como definido, también un poco con lo que dije, la experiencia de los profesores, la literatura, etcétera, pero en la hora cero
las baterías comienzan con el 35% de su capacidad nominal. Es decir, cuando un día empieza a contar a las 0 horas, siempre va a tener la batería 35% de su capacidad nominal. Es decir, 10% más, hay un 10% que se puede gastar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana si se quiere, o a las 6, antes de que salga el sol y se comience a cargar la batería. Ese 10% es como sí, la capacidad de maniobra que tiene el sistema en las primeras horas donde casi no hay fuentes. Pero nuevamente solo se puede gastar el 10. Siempre hay que dar el 25%. Entonces aquí ustedes dirán, falta como algo. Siempre hablo de porcentajes de la capacidad nominal. Bueno, ¿y dónde está la capacidad nominal? Pues resulta que eso es algo también bastante complicado. Uno no puede decir aleatoriamente, 20 kilovatios horas, esa es la capacidad de la batería. No, eso tiene bastantes variables allí y una variable muy delicada es pues el precio. Estas baterías son extremadamente costosas, entonces hay que afinar muy bien y hay que encontrar la capacidad nominal que entrega lo que yo necesito, pero por la que yo no pago un peso más del que es necesario. Entonces, para enfocar mejor todas estas variables, decidimos hacer una pequeña optimización de la capacidad nominal y se usaron tres figuras de mérito. Pues una figura de mérito es como un criterio de decisión. Entonces, la primera es el número de horas al día. ¿Por qué? Porque eso me da un estimado relativamente bueno de qué capacidad va a tener la batería. Porque no es lo mismo que unas baterías guarden energía para 10 personas que la guarden para 30. Entonces eso como que nos dio como un rango en el que debían estar la capacidad de las baterías. El segundo, el porcentaje de ahorro económico. Dependiendo de la capacidad de las baterías, uno puede obtener distintos porcentajes de ahorro. Recuerden que este porcentaje de ahorro hace referencia a cuánto se ahorra el edificio en la factura de energías. Entonces, cada capacidad tiene un porcentaje de ahorro diferente, pero como voy a explicar más adelante, no son tan diferentes después de un punto. Y la tercera figura de mérito fue la inversión inicial. Como ya lo mencioné, eso es un criterio demasiado importante de decisión. Entonces, en esta optimización pasó algo bastante inesperado, y es que después de un punto hubo una saturación de la curva. Después de 300 kilovatios hora, así yo, no sé, aumentara la capacidad en 200 kilovatios hora más, el porcentaje de ahorro económico me subía 0,02%. Pero la inversión inicial no me iba a subir 0,02%, subía, no sé, 30 millones de pesos. Entonces, en ese punto de saturación de la curva fue que decidimos, ese es el punto óptimo, porque después de esta capacidad no vale la pena invertir tanto más dinero por 0,02% de ahorro. Entonces, miren que la creación de este modelo no fue, pues tuvo muchas variables que hubo que tener en cuenta. Respecto a los carros, como aterrizando lo que hay ahorita de lo de Tesla, se usaron las características técnicas del carro eléctrico, que es como el best seller acá en Medellín. ¿Por qué? Porque necesitábamos tener cosas tan sencillas como cuánta capacidad tiene, cuántas horas necesita para carga completa. Esos datos había que sacarlos de algún lugar. Y como se quería que la investigación fuera lo más cercana a la realidad posible, pues se buscó como el promedio, lo que más compra la gente que compra un carro eléctrico acá. Pero entonces ahí hay un detalle. El carro eléctrico no se puede cargar todo el día por una razón muy simple. Uno todo el día no tiene acceso a un cargador de carros eléctricos. Entonces, ¿de qué dependen las horas en que se puede cargar el carro? Pues de la agenda de la persona que sea dueña del carro. Porque si, digamos, está en la mañana en la casa, pues podrá cargar el carro en la mañana. Pero si es una persona que trabaja en la noche, pues, bueno, no, que está en la tarde o en la noche en la casa, pues podrá cargarlo en la tarde o en la noche. Entonces, las horas en que puede ser cargado un EV son determinadas por la rutina diaria de su dueño. Y ahí es donde viene la explicación de por qué decidimos definir tres tipos de usuarios residenciales. Se quiso tener como un panorama más amplio y sobre todo quisimos encontrar si había un público objetivo para el que particularmente era útil esta investigación. Es decir, si había un tipo de persona con una agenda
particular con la cual puede obtener un máximo de ahorro económico. Por esa razón hay tres tipos de usuarios. Listo, aquí ya voy a hablar un poco del problema de optimización. Lo primero en cualquier problema de optimización es definir la función objetivo o el fitness o la función de costo. Es decir, con qué se va a evaluar. ¿Cuál es el criterio de evaluación para decir esta fuente es mejor que esta y esta hora es mejor que esta? La función, en este caso, pues creo que es bastante clara. Es el costo total económico asociado a la energía consumida mensualmente. Adicionalmente, todo problema de optimización necesita restricciones. En este caso son el balance de potencia y las restricciones de fuentes y cargas. Y el algoritmo de optimización, ¿cuál es el que se va a usar? En este caso, decidimos usar el PSO, que es el Particle Swarm Optimization. Voy a explicarlo de una manera muy, pues obviamente superficial, pues debido al tiempo. Entonces quise darle como dos perspectivas, una perspectiva matemática y una perspectiva pues más de programación con este flujo, diagrama de flujo de un pseudocódigo. Entonces un PSO es como imaginarse que tenemos una región y en la región hay muchas partículas y hay una posición en la región que es la mejor. El objetivo del PSO es encontrar esa posición que es la mejor. Para lograr eso se necesitan tres informaciones. La primera, la mejor posición personal. Es decir, cada partícula en todas las búsquedas que ha hecho a través del tiempo o de las iteraciones, cuál ha sido la mejor ubicación que ha podido encontrar para sí misma. La segunda, la mejor ubicación de todas las partículas, es decir, la del equipo, la global. Sí, entre todas las iteraciones que han pasado, entre todas las partículas que hay allí, cuál ha sido la más cercana a la mejor ubicación que sabemos que es la real. Y tercero, cuál es la dirección actual. ¿Qué quiere decir la dirección? Imagínense que tienen una partícula en la parte superior izquierda de la región y que, por decir algo, la mejor posición está ubicada en la mitad de la región. Entonces, la dirección que tiene la partícula me va a decir a mí cuánto me voy a acercar o cuánto me voy a alejar a la mejor ubicación. A eso hace referencia pues la dirección. Sí, con qué dirección pues se mueve la partícula en la región. Listo. Cada iteración requiere el cálculo de dos variables. La posición de la siguiente iteración y la velocidad de la siguiente iteración. Entonces, en esta primera, que es la posición de la siguiente iteración, tenemos que es igual a la posición de la iteración actual y en la partícula, pues, y una partícula ahí, más la velocidad de la iteración siguiente. Y luego esta es otra ecuación que es bastante interesante, que es la velocidad de la iteración siguiente. Entonces, esta ecuación, como vemos, tiene como tres componentes que están asociados a esas tres informaciones. El primero es la inercia, que es este coeficiente W, que más adelante pues aclararé algo sobre coeficientes. El coeficiente W por la velocidad de la iteración actual, que simplemente es la dirección, la inercia. ¿Cuánto voy a dejar yo que la partícula siga la dirección que lleva? ¿O cuánto le voy a cambiar la dirección para que llegue a otra vez el ejemplo de la partícula que está en la parte superior izquierda? En algún momento tendré que cambiar la dirección, si no nunca voy a llegar a la mitad de la región. El segundo componente es el componente cognitivo o el componente personal. Eh, Nuevamente enseguida hablo de los coeficientes, pero miremos este paréntesis. Es P a la N menos X a la N. P es la mejor ubicación personal, por eso está relacionada, pues por eso la puse de color naranja, porque es justamente el aporte de lo que puede encontrar por sí misma esa partícula. Y el tercer componente es el componente social, que está relacionado con G a la N, que es el componente global, perdón, la mejor ubicación global, la del equipo, y nuevamente da como, permita que la partícula se mueve en términos de qué es lo que ha encontrado, qué es lo que se ha encontrado a través de todas las iteraciones y por todas las partículas, que es la mejor posición. Entonces aquí obviamente empieza uno a mirar y los componentes y uno gana un peso bastante como importante porque uno le puede dar más peso a la inercia o más peso a cada partícula o más peso al mejor global. En la literatura hay unos coeficientes sugeridos, sin embargo, es usual pues en tesis como más avanzadas de maestría o doctorado que se haga una sintonía
de esos coeficientes. Es decir, que se haga una mini optimización dentro de la optimización grande para ver en verdad cuáles son los mejores. Eso pues no difiere mucho de los sugeridos, pero igual pues se hace. Ok, miremos ahora la perspectiva de, sí, como el pseudocódigo. Entonces inicia el proceso y se inicializan los parámetros del PSO. Los parámetros cuáles son W, C1, R1, C2 y R2. Y luego se actualiza el contador de iteraciones, pues se le suma uno a la iteración. Luego se evalúa la función de fitness o de costo o la función objetivo. Y luego se actualizan la velocidad y la posición con esas dos ecuaciones que acabamos de mirar acá. Y por último, se actualizan pbest y gbest. En cada iteración se tiene que garantizar que lo que esté guardado en gbest y lo que esté guardado en pbest en verdad sea la mejor posición que se ha encontrado hasta el momento. Entonces, en cada iteración que pase, debe haber una comparación allí entre lo que hay guardado y lo que se acaba de encontrar. Si lo que se acaba de encontrar es mejor, pues se cambiará, se reemplazará en pbest o en gbest. Y si no, pues se guardará lo que tenía. Y luego viene acá un criterio de decisión. ¿Las iteraciones son las máximas? No. Si no, volvemos a hacer ese proceso, se le suma uno al contador de iteraciones. Y si sí, pues se selecciona la mejor solución y se acaba el proceso. ¿Por qué hay que hacer esta pregunta acá? Porque estos, estos algoritmos de optimización, si no se les da un criterio de parada, pues pueden seguir hasta que el computador se descargue, hasta que el computador tenga un problema o virtualmente hasta el infinito. Entonces hay como varios criterios de paradas, el más común es iteraciones. Bueno, yo voy a dejar que esto siga calculando hasta 1000 iteraciones, 2000 iteraciones. Listo, este como tal es este diagrama de flujo, explica un poco cuál es el proceso de optimización que se siguió, pero para este paper en particular. Entonces se inicia el proceso, se define la agenda y los flujos de potencia, se mira que se cumplen las restricciones, que no se esté violando ni el balance de potencia, ni las restricciones de cada fuente o de cada carga. Y luego se encuentran dos variables importantes, dtGrid y evgrid. DtGrid es un vector que hora a hora guarda cuánta energía le entregó la red para suplir la demanda del apartamento. Un ejemplo, a las 10 de la mañana no había nada. Por alguna razón no había, pero había red y le entregó, no sé, 10 kilovatios. En la posición 10, ese vector tendrá un 10 ahí. ¿Y por qué es importante ese vector? Bueno, y el EVGrid, pues es el análogo, pero para el carro. Un vector que dice ahora cuánta de la carga del carro fue suplida con la energía de la red eléctrica. ¿Por qué son importantes esos dos vectores? Por el paso que sigue. Calcular el costo total económico. ¿Cuál es el costo total económico? ¿Cuánto me va a llegar de servicios? ¿Cómo calculo yo cuánto de servicios me va a llegar? Pues multiplicando el precio de la energía de cada hora por cuánto se le entregó la red al sistema hora a hora. Y luego viene pues nuevamente la pregunta, ¿se alcanzó la condición de parada? Si no, otra vez sí, como que vuelve a empezar el proceso, otra vez entonces se hace una agenda y se definen unos flujos. Y si ya se alcanzó el criterio de parada, pues se entrega la solución que se tenía en GBEST y en PBEST y se acaba. Ok, acá hay algo que quiero aclarar. La iteración inicial, obviamente no hay una agenda y unos flujos de potencia, o sea, no están creados. Y es necesario como crear una semilla, hacer una aproximación de lo que, sí, para iniciar el proceso y que luego será refinada a través de las iteraciones. Normalmente, pues, los criterios que se usan para definir, sí, en la primera iteración cuáles serán las variables es como, pues, lo que uno ve en la literatura, que se recomienda y también un poco de la experiencia que se ha encontrado hacia dónde tienden las variables. O también un poco de sentido, pues, si uno tiene como buen olfato que llaman, uno dice, yo creo que esto va a atender a esto. La inicializa así la variable y luego pues las iteraciones se encargarán de decir, no, estaba muy lejos la mejor ubicación o sí, estaba muy cerca. Ok, pasemos ya a la parte de resultados. Antes de hablar de resultados, hay como que tener en cuenta tres gráficas. La de la izquierda es la demanda del apartamento, discriminado por perdón, la demanda del edificio discriminada por cada apartamento. La de la mitad es la gráfica de generación fotovoltaica,
Obviamente el pico está en la mitad, al mediodía, y tiene forma de campana. Y la de la derecha es el precio de la energía. Bueno, estas son las agendas tontas. ¿Por qué tontas? ¿Y por qué hubo que crearlas? Primero, tontas, porque, bueno, estas agendas son pues obviamente para cargar el carro eléctrico, como dice acá abajo. ¿Por qué tontas? Porque esta agenda contempla que la persona dueña del carro lo carga una vez llegue a su casa por última vez en el día. Por ejemplo, miremos ese tipo número uno. Digamos que la persona llega a su casa a las 18 de la noche. En ese momento conecta el carro y lo deja cargar una cantidad igual de energía en todas las horas hasta que se llegue al 100% pues hasta que se llene la batería pues del carro. Es tonta porque no hay que pensar, no hay una elección acá, simplemente llego, conecto y luego desconecto. Fin. ¿Y por qué hubo que hacer esto? Porque yo he hablado varias veces ya del porcentaje de ahorro, pero ¿cómo voy a sacar un porcentaje si no tengo una referencia? La manera de saber cuánto, cuánto ahorro me produce una agenda, cuánto ahorro me produce un flujo de potencia es comparándolo con cómo sería todo si no hubiera sistema de optimización. Si simplemente uno actuara como, sí, de manera como pues automática, como uno actúa prácticamente. Si sabes cargar el celular, lo conecto hasta que se cargue. Por eso hubo necesidad de crear pues estas tres agendas y pues por eso son como tontas, porque no hay que pensar, o sea, no es de una manera despectiva, es simplemente para decir que no es óptimo, es como simplemente de manera práctica una decisión que se toma. Ok, decidí presentar los resultados de la investigación divididos para cada tipo de usuario. Entonces, el primer tipo es un empleado que trabaja 8 horas al día de 8 a 17 horas. Para desplazarse al trabajo necesita una hora y pues obviamente el trabajo a la casa una hora. Y se despierta 2 horas antes de la hora en la que debe salir al trabajo. En esta gráfica binaria, pues vemos las horas que puede cargar y las horas en que no puede cargar. En esta gráfica de acá, vemos la agenda. Entonces vemos en qué horas carga el vehículo y con qué fuentes. Entonces miren, a las 5 a las 6 de la mañana y un poquito a las 7, miren que usó la batería. ¿Qué de la batería? El 10% que había. Pero a las 7 de la mañana también sale el sol. Entonces usó un poquito de sol, lo que se genera a las 7 de la mañana. Pero lastimosamente no alcanzó. La energía que había guardado en la batería y lo que se generó a las 7 de la mañana con el sol no fue suficiente y hubo que usar la red eléctrica acá. Este es un caso de cuándo hay que usar la red. Y ya pues en la tarde, cuando todavía había sol, usó lo que había en el sol y luego lo que había guardado en las baterías que se fue llenando durante todo el día. Aquí llamamos la curva de demanda, pero no es como tal la curva de demanda, sino como la curva de demanda, pero de generación. Es decir, hora a hora, qué fuente entregó y cuánto. Obviamente cuánto lo sabemos, igual a la demanda. Pero qué fuente entregó es como lo interesante. Aquí poco menos de la mitad de horas fueron satisfechas o suplidas con las baterías y el resto de tiempo con la red eléctrica. El porcentaje de ahorro que se tiene con esos flujos de potencia y esta agenda es del 19,75% respecto a la agenda tonta. El tipo de usuario residencial número 2 es una persona independiente. Para desplazarse a cualquier lugar necesita una hora, pero tiene dos reuniones en el día. Una en la mañana de 8 a 10 y una en la tarde de 14 a 16. Se despierta una hora antes de la hora en que debe salir en la mañana. Entonces miremos acá eso en esta gráfica binaria. Tiene que estar a las 8 de la mañana en la reunión, pero sale una hora antes, tiene que salir a las 7. Pero se despierta una hora antes de salir, de 6 a 7 puede cargar. Así es pues como se interpreta esta gráfica. Nuevamente acá tenemos la agenda. Miren que acá, como en la mañana solo se cargó una hora, no bastó. Bastó el 10% que había guardado en las baterías. Ni siquiera hubo que, es decir, no hubo que usar la red. ¿Y por qué? Por la agenda. Eso ya no dependió de nadie, eso dependió del usuario, el dueño del carro. Y luego, pues, un comportamiento similar en la tarde, en el mediodía, pues, usa evidentemente el sol, la energía solar. Luego, mientras atardece lo que le queda y luego lo que hay en la batería guardado.
La gráfica de demanda-generación es muy similar a la anterior, poco menos de la mitad de las horas se suplen con lo que hay en baterías y el resto con red. El porcentaje de ahorro en este caso fue el 19,86%. Y en el último tipo es un empleado que tiene un trabajo en medio tiempo, trabaja de 8 a 12 de la mañana. Para desplazarse al trabajo necesita 1 hora y se despierta 2 horas antes de la hora en la que debe salir al trabajo. Ok, esta, pues obviamente como tiene un montón de horas para cargar, pues la gráfica es bastante distinta, pero en términos de qué fuentes se usan es muy similar. En la mañana las baterías porque no hay sol, luego sol mientras hay sol redundantemente y luego lo que hay en baterías cuando ya se oculta el sol. Y nuevamente la gráfica de la demanda es muy similar, casi igual. Ok, el porcentaje de ahorro en ese caso es 20,08%. ¿Qué se puede concluir? Se observa que el porcentaje máximo de ahorro se obtiene con el tercer tipo de usuario. Sin embargo, los otros dos están extremadamente cerca. Ese es 20,08, 19,86 y 19,75. ¿Qué se puede concluir? El sistema de manejo de la energía propuesto puede ser usado para cualquier tipo de persona sin importar su agenda profesional o académica. Es decir, no hay un público objetivo para el que ese estudio es concluyente y sea una diferencia de ahorro de 20%, no es 1%, 2% a lo más. Bueno, se espera que en un trabajo futuro se diseñe e implemente el controlador que automáticamente conecte y desconecte los carros eléctricos cada hora usando las agendas optimizadas encontradas con la estrategia propuesta. ¿Qué significa esto? Miremos este caso. Miren, miremos estas 3 horas de acá, la hora 18, la de hora 19 y la hora 20. A la hora 18 dicen que lo mejor es cargar el carro como 3,5, 3,6 kilovatios. Pero a la hora 19, 0,1 kilovatios si acaso. Y a la hora 20, casi 4, sí, como 3,8. No hay persona que se va a sentar a las 19, a las 18 y diga, uy, ya son 3,5, ok, lo desconecto. Pero a la hora 19,1, ok, desconecto. A la hora 20 vuelvo y conecto y vuelvo y espero 3,8 y vuelvo y desconecto y así. Obviamente eso no lo va a hacer nadie, no es viable, no tiene sentido. Por eso es que es necesario diseñar un controlador que haga esto de manera automática, que se le alimenten las agendas y que él haga sus procesos y conecte y desconecte. Ese es como el trabajo futuro que queda pendiente a esto. Ok, muchas gracias. Creo que es ya el momento de las preguntas, si alguien tiene. María Camila, muchas gracias. Si alguien quiere formular una pregunta, lo puede hacer así en vivo o puede hacerlo por el chat. Aquí estamos pendientes. Ya hay unas preguntas por el chat que colocó Wilder. Él se excusa porque se tuvo que ir para una reunión, pero dice que está pendiente de que le enviemos el enlace para verificar las respuestas de las preguntas. Entonces voy a leerlas. Wilder pregunta, ¿por qué se asumió una tarifa hora a hora, siendo que en Colombia aún no está regulado el tema? Es la primera pregunta. Sí, es una muy buena pregunta y la verdad, Wilder, fue difícil encontrar la respuesta, porque justamente acá en Colombia no hay tarifa intrahoraria de energía. Sin embargo, pues el profesor Candelo, John Candelo, me sugirió usar la tarifa horaria que se usa en España, acoplada a, pues obviamente el caso de Colombia, pues con un ajuste ahí del precio. Entonces sí, entiendo obviamente como la incongruencia que se nota ahí, pero se hizo para poder tener un criterio de decisión más sencillo. Si yo no tengo tarifa intrahoraria, sino diaria, no puedo comparar. Es como para, sí, como para poder decidir si vale la pena usar la red o mejor se busca otra fuente. Qué pena, yo hablando de Wilder como si ya se hubiese ido. Wilder, pues si estás ahí, no sé si quieras hacer tú directamente la pregunta, Sí, yo perdona. estoy aquí a punto de irme, pero, pero muchas gracias. Vale, sí, yo me subió la pregunta, fue por... Entiendo tu respuesta y yo creo que esa es la respuesta que esperaría, pero digamos que en la hora de una implementación los resultados estarán limitados a un mercado en el cual ya esté regulado el tema y en este caso de Colombia, pues
pues no. Pero bueno, igual, muchas gracias por la respuesta. Sí, totalmente de acuerdo. Wilder, y la segunda pregunta que tenías ahí, ¿quieres plantearla tú? Ah, sí, bueno, eso me sirve mucho porque yo, pues mi investigación en la maestría tiene que ver con un EMS para una microred. Entonces, me sirve mucho esta pregunta que te voy a hacer y es, ¿cuál fase de la investigación tomó más tiempo y esfuerzo? ¿Modelado, optimización? No sé. Es una pregunta, la verdad, difícil. A ver, yo me acuerdo. Pues depende. Eso, creo que la respuesta depende mucho. Porque si, por ejemplo, tú decides usar un algoritmo de optimización que ya conoces, obviamente la fase de optimización será rápida. Pues, entre comillas, siempre hay problemas, pero surgirá como más directo. Sin embargo, yo diría que la fase de modelado de las baterías me tomó un mes. Solo las baterías. Y claro, eso a comparación de, no sé, 2 meses del proceso de optimización no es tanto, pero cuando uno se da cuenta que es solo un elemento, sí es bastante. Ah, listo. Vale, muchas gracias. Claro, con gusto. Gracias, Wilder, por tu participación. No sé si alguien de los asistentes tenga inquietudes que quiera hacer directamente. Yo tengo aquí un par de preguntas de la profesora Gina Hidárraga, que se tuvo que desconectar. Ella pregunta primero que si se tuvieron en cuenta las emisiones como criterio de optimización o como resultado, o simplemente no se tuvo en cuenta el asunto de las emisiones. Primera pregunta. Sí, normalmente en este tipo de estudios donde se involucran fuentes renovables, se vende pues la investigación por el lado, claro, de la reducción de emisiones y porque son energías limpias al fin y al cabo. Sin embargo, en este caso decidimos no tenerlo en cuenta. Vale. Y la otra pregunta es si las renovables solo se modelaron como inyección de potencia. Sí, correcto. Normalmente, pues es lo que vi mucho en los papers en la etapa de investigación, los carros sí, pueden ser puentes y pueden ser cargas en cualquier momento. En este caso en particular, decidimos que solo fuera inyección. Vale, muchas gracias. No sé si alguien más quiera formular una pregunta. Hola, yo tengo una pregunta muy interesante, Camila, el trabajo. Yo quisiera preguntar, ¿me escuchan? Sí, sí, claro. Sí. Si de pronto se consideró alguna parte aleatoria del problema, porque si bien pues el sistema se optimiza y todo el asunto, pues ya de pronto, ya no en la práctica, si se considera un poquito la parte aleatoria o qué variables aleatorias se pueden considerar. Quiero decir, bueno, el Residente 3, el 1, el 2 no salió a las 6, sino que salió a las 5. Ese día fue un festivo o ese día, no sé, hubo cuarentena, cosas así, todos están en sus casas. O sea, de pronto esa parte aleatoria, ¿cómo se podría considerar en este caso? Sí, eso sería un trabajo demasiado interesante y demasiado complicado. Esa aleatoriedad, totalmente de acuerdo. Lo que yo haría es definir muchos usuarios muy diferentes, en los que en su agenda estuviera incluido esa aleatoriedad. Por ejemplo, que no salió una hora antes, sino que ese día le fuera tarde, media hora antes. Claro, complicaría muchísimo el estudio y como por esa razón, pues no se tuvo en cuenta, pero es una excelente Claro, idea. sí, sí, claro, sí. Sí, es interesante porque el asunto también sucede que, bueno, cada usuario varía un poco alrededor del día, las cosas que hace y todo el asunto. Sí, Muy exacto. interesante el trabajo. Exacto. Muchas Gracias. gracias. Bueno, no sé si haya de pronto alguna otra pregunta. Yo tengo también una pregunta, a mí un par en realidad. Dale, Pedro. La primera es que quería que me contaras un poquito por qué decidieron utilizar el PSO y no algún otro algoritmo de optimización, por qué específicamente ese. Bueno, la respuesta a esa pregunta es que no fue mi decisión directamente, sino que fue decisión del profesor John Candelo. Él sugirió que por la naturaleza del problema y porque se iba a tratar de manera horaria y no pues 24 horas o diaria, era mejor usar el PSO. Pero en verdad, pues yo siento que los algoritmos genéticos
pues como que al final no varían mucho, a menos que uno le haga una modificación que los haga verdaderamente fuertes. Pero pues como que al final es una decisión casi que de afinidad. Ok. Y la otra pregunta, bueno, es más como una curiosidad. Dijiste que utilizaron el bestseller de Medellín en cuanto a los carros eléctricos, pero no nos dijiste como cuál es. Entonces sí me quería saber cuál es ese carro. Sí, no lo dije como a propósito, pues como para que esto no suene como a propaganda. La Ah, publicidad. pero bueno, me parece que es relevante un poco, pues como para más o menos dimensionar como el tamaño del carro y eso. Sí, es el Twizy de Chevrolet, Ah, sí, bueno, me lo imagino. Muchas gracias. con gusto. En Bueno, el por aquí en chat, el chat. sí, Ah, dale, dale. Mónica, dale. En el chat hay una pregunta de Edwin Jonathan. Pues primero te felicita pues por tu presentación. No sé si Edwin tiene micrófono y quiere hacer directamente la pregunta. Bueno, voy a tomar. Parece que no. Ah, que le está molestando el micrófono. Ok, entonces la hago. La pregunta es, si analizaron en los modos de optimización de los casos proyectados la tasa de velocidad en los modos de carga de los EV que se encuentra en la norma IS 61851.1 como estándar normativo. No, no, para nada, eso no se tuvo en cuenta. Simplemente mirando las características técnicas del carro, dijimos cuánto es lo máximo que se puede cargar por hora y en cuánto tiempo, o sea, como un poco cuidando la vida útil del carro, decidimos cargarlo en un rango más o menos pequeño de tiempo. Pero no, ninguna normatividad se tuvo en cuenta para definir, sí, la velocidad de carga, tiene razón. Siento que si se hubiera tenido en cuenta hubiera sido mucho más preciso. Sin embargo, eh, la introducción de estándares nacionales o pues como cualquier estándar, como que siento que ya empieza a limitar mucho el estudio a un campo muy definido. Entonces siento que por esa razón y pues también por la razón de un poco del tiempo y la simplicidad del trabajo no se tuvo en cuenta. Vale. ¿Alguien más quiere preguntar algo a María Camila? Bueno, yo también la felicito, es un trabajo de verdad muy bueno, sobre todo pues como estándar para un trabajo de pregrado ha sido eh, excelente trabajo, ¿cierto? Y como les decía al principio de la charla, es un trabajo que en estos momentos está siendo sometido a una revista. Ojalá pues logremos la publicación. Eh, yo les agradezco a todos, especialmente a María Camila por darnos este espacio pues y presentarnos su trabajo. Los esperamos la próxima semana. Va a haber otra charla pues antes